Buenas tardes, somos el grupo SIVA y esta es la presentación del taller 2 para el ramo de Introducción a las redes neuronales, artificiales y Deep Learning. Bueno, nosotros para la pregunta libre elegimos el uso de Parametric ReLU como función de activación en una red convolucional mejora su capacidad de generalización. Para ello primero vamos con algunos conceptos previos. Bueno, la función de activación ReLU, que está definida como la vemos en pantalla del lado izquierdo, es una de las más utilizadas pues ha demostrado gran efectividad en diversos ámbitos y matemáticamente es una función sencilla y por lo mismo el tiempo de cómputo es pequeño. El problema con esta función se podrá encontrar al momento de implementar el algoritmo de gradiente descendiente. Este algoritmo utiliza backpropagation para obtener el gradiente y corregir los parámetros del modelo, todo con el objetivo de disminuir el error de predicción. El problema es que la derivada de la función ReLU para valores x menor o igual a 0 es 0, por lo que mejorar parámetros iniciales se complica y con ello el aprendizaje del mismo. Nos encontramos frente al problema de desvanecimiento del gradiente. Por esta razón, se han desarrollado otras funciones bastante similares a ReLU. Una de ellas es, por ejemplo, Parametric ReLU, que se ve definida a la derecha, y Leaky ReLU, las cuales mejoran esto al incorporar una constante. Para este caso nosotros utilizamos dos datasets para las pruebas. El primero es de gatos y perros, que tiene un número de 10.000 muestras, se separa en dos clases y la data está separada 80-20. El segundo dataset que utilizamos es el del lenguaje de señas, que tiene un conjunto de 34.627 datos que representan la posición de las manos en el lenguaje de señas. Este es el lenguaje de señas en inglés y no tiene ni la J ni la Z, pues esta requiere movimiento. Consta de 24 clases y los datos de entrenamiento son 27.455 y los de prueba son 7.172. Entonces, para trabajar, ¿qué se hizo? Primero, cabe recalcar que se trabajó en el ambiente Kaggle, puesto que los cálculos se hacían mucho más rápido. Después se preprocesó la data, primero se normaliza, después se separa en batches y si era necesario, binarizábamos el target. Las redes convolucionales solo cambiaban la función de activación. Se comparaban funciones de la familia ReLU, es decir, la ReLU misma versus PreLU y versus Leaky ReLU. Para la función de los se utilizaron dos diferentes. Para el primer dataset se usó Sparse Categorical Cross Entropy y para la segunda Categorical Cross Entropy por recomendación de la documentación de Kaggle. Se utilizó el optimizador Adam, puesto que en las pruebas fue el que mejor resultado nos dio y los hiperparámetros fueron tuneados de forma manual, haciendo pruebas y cambiándolos al que mejor resultado nos daba. Bueno, para empezar a mostrar el primer ejercicio que realizamos para refutar o no nuestra hipótesis fue trabajando con el dataset de perros versus gatos. Como se mencionaba, primero se preprocesaron los datos. En esta parte está la selección del batch que se decidió por 32, puesto que mucha documentación es el que usaba. Decidimos que las imágenes iban a ser de 128 por 128 por decisión del equipo. Aquí se establece el conjunto de entrenamiento, el conjunto de validación, el conjunto de test muy importante. Aquí obtuvimos las clases. Aquí se pueden mostrar algunas imágenes de forma aleatoria del dataset. Aquí, por ejemplo, vemos un gato, otro gato, el mismo gato, los perros, bonitos perros. Y aquí en esta sección se normaliza la data. Y se normaliza todo. La de entrenamiento, la de validación y la de test. Y después se trabaja con la red ReLU, que está compuesta por convolución, max pooling. Esto se repite. Después una capa de dropout, una de flatten. Y después se trabaja con dense y dropout. Esto para evitar el overfitting. Después se entrena, obtenemos resultados que van a ser comentados más abajo en las conclusiones. Se muestran unos gráficos para entender más o menos lo que está pasando con esta red y el entrenamiento. También nos ayudamos de una matriz de confusión para ver cómo se obtenían estos datos, más o menos ver cómo trabajaba nuestra red. Y lo mismo se repitió con PreLU. Trabajamos básicamente con la misma red, solamente que se le agregaba PreLU.
nuevamente el modelo, se entrena, se grafica para ver cómo va nuestra red, nuevamente a ver cómo están dando los resultados nuestra red, y nuevamente con Liquid Relu. Como se ha mencionado ya en ocasiones pasadas, se trabaja con la misma red pero con una Liquid Relu. También los dropouts para evitar el overfitting. Ploteamos para ver cómo estaba trabajando nuestra red, cómo se comportaba. Y nuevamente una matriz de confusión para ver qué resultados estaba entregando. Todos estos gráficos y también las matrices de confusión van a ser comentadas en las conclusiones. Ok, continuando con el segundo dataset que ocupamos para experimentar con la hipótesis, tenemos el de lenguaje de señas, el clásico que contiene imágenes de todas las letras en este lenguaje de señas. Y en este caso viene un CSV con, bueno, su label, que corresponde a su valor o a su letra, y el valor píxel por píxel de la imagen, son imágenes de 28 por 28. Vemos que el dataset está medianamente balanceado, si bien hay una clase que tiene menos de 1000, todo el resto tiene entre 1000 y 1200 ejemplares en el dataset, por lo que consideramos que es un dataset bastante, no perfectamente balanceado, pero sin un desbalanceo grave. Ya tratando más con la data, en este sentido la normalizamos y la visualizamos para ver más o menos cómo eran las fotos. Son fotos que se encuentran en escala de grises, por lo cual se tuvo que tratar en un shape de 28 por 28 por 1. Y ya directamente pasando con las distintas redes que aplicamos, fueron las mismas que en el dataset anterior, Relu, Prelu y Liquirelu, con la diferencia que ahora la loss es Categorical Cross Entropy. En el primer entrenamiento, bueno, con Relu, podemos ver que con las 10 epochs se llegaron a estos resultados, un accuracy de validación cerca del 0.8 y una loss inferior a 0.6, más o menos. En cuanto al testing, probando el modelo, tuvimos que la accuracy de la red con Relu estaba en 0.81 y el macro F1 score estaba en 0.80. Y para visualizar mejor estos resultados, estas predicciones, qué mejor que una matriz de confusión, donde podemos ver que es bastante errático este modelo y no alcanza a llegar a un buen accuracy. Vemos que hay errores bastante graves, como lo pueden ser aquí, lo puede ser acá y acá, o acá, y vemos que es tiene bastantes errores. Em, y bueno, considerando que la vamos a comparar con el resto que vamos a ver ahora. En cuanto a Prelu, podemos ver que el modelo es el mismo. Vemos el primer bloque convolucional donde hay convolución, Prelu y max pooling. Luego ese bloque se va repitiendo, aumentando la cantidad de filtros al doble. Llegando ya posteriormente a un dropout, una flatten y una feed forward de 3 capas densas para salir finalmente en una densa de 24 unidades, que es la predicción. En cuanto al entrenamiento, lo mismo 10 epochs y obtuvimos los siguientes resultados. Aquí hay que destacar que en este gráfico podemos ver que la Prelu, el accuracy con esta red con Prelu cambia drásticamente en los primeros 3 epochs y sube bastante la accuracy, lo mismo que la loss, pero al revés baja bastante drásticamente la loss. Esto puede deberse principalmente, o intuimos que se debe a que el parámetro alfa se va entrenando y va aprendiendo a lo largo de las epochs, por ende se va ajustando. El reporte es el siguiente y obtenemos 0.27 en accuracy, 0.97 también en macro F1. Podemos ver que la matriz de confusión es bastante prolija y no es para nada errática como lo era la anterior de Relu. Y pasando finalmente con Liquirelu, tenemos bueno, el mismo modelo, solo que ahora hay Liquirelu como activación. Cuanto al entrenamiento, lo mismo, y obteniendo estos resultados con un cambio no tan drástico y una curva un poco más suave, que ya ha pasado el Epoch 5, perdón, el Epoch 6-7 ya comienza a estabilizarse.
Y en testing podemos ver que obtiene una accuracy 0.93 y un macro de 0.92. Considerando todas las pruebas que hicimos y el historial de entrenamiento que hicimos con Ligi, esto fue un resultado bajo para lo que fue el promedio, que posteriormente vamos a ver. Y esta es la matriz de confusión que ya tiene un poco más de errores que lo que era Prelu. No tanto como Relu, pero sí tiene un par de errores notables. Pasando a las conclusiones, podemos decir que a pesar de que se realizaron pocos experimentos, obtuvimos resultados bastante interesantes. En el primer dataset tuvimos como ganadora Liqui Relu con una accuracy 0.6950, Prelu en segundo lugar con 0.6860 y Relu a solas con un accuracy de 0.6795. Ya es en el segundo dataset donde se ve una distancia y una diferencia más significativa, siendo la peor Relu con un 0.88 en promedio. De hecho, en este caso que analizamos recientemente, la última ejecución quedó con un 0.80, entonces puede ser incluso aún peor. En cuanto a Prelu, obtiene el segundo lugar con 0.95 de accuracy y 0.95 en F1 score, y esta red por lo general llegaba al mismo resultado, incluso si la deteníamos o dejábamos con solamente 5 POCs, tenía prácticamente la misma matriz y prácticamente los mismos resultados. Y Ligi Relu lo mismo, pero siempre estuvo un paso más arriba que Prelu. Siempre estuvo un poquito más que Prelu en cuanto a accuracy y F1 score, solo que en este caso que vemos en la ejecución no demostraba así. Entonces, a modo de conclusión, como se puede ver en las tablas anteriores, aunque Prelu obtiene por lo general mejores resultados que Relu, e incluso en el dataset bastante mejor, rechazamos la hipótesis, ya que no es la mejor y no es la que tiene la mejor capacidad de generalización, ya que podemos comprobar que el Relu es la que predice de mejor forma. Incluso según lo que hemos leído e investigado, existe una que podría incluso mejorar los resultados del Leaky Relu, que es RRelu, que es Randomized Leaky Rectified Linear Unit, la cual, por lo que hemos leído, incluso podría tener mejores resultados que Leaky Relu. Pero bueno, esta inclusión no cambiaría las conclusiones, por lo que podría quedar para otra investigación. Bueno, comparando los resultados y los testing de las tres redes, podemos ver ya más de cerca los gráficos. Son bastante similares por lo general. Las matrices de confusión del primer dataset, donde bueno, vemos que hay una confusión bien grave en cuanto a la categoría de gatos. Vemos que ninguna red lo hizo de manera correcta, no así con los perros, que sí, por lo general se comportaban mejor en la red. Y bueno, la matriz de confusión para Relu, que fue la que vimos, y vemos como la diferencia drástica entre una Relu y una Prelu. Y bueno, la Ligi Relu también, que es bastante mejor que Relu. Bueno, como segunda parte de la experiencia tenemos el desafío en Kaggle, el cual consistía en predecir la clase y la subclase de movimientos de yoga. Para ello se nos dispuso de un dataset de 1328 imágenes con poses de yoga, las cuales podrían pertenecer a su clase y a su superclase. Bueno, la extracción de los datos o del dataset es lo usual, así que no entraré mucho en detalle. Sin embargo, vale mencionar que ocupamos la herramienta Pandas y su función readCSV para sacar tanto el archivo de entrenamiento y el archivo de testeo. Aquí podemos ver un poco la estructura. La columna 0 muestra la línea de cada archivo, donde consistía en el nombre de la imagen, la clase y la subclase. Aquí está separado la clase principal, la subclase y la clase combinada. Finalmente, la clase combinada fue la que nosotros utilizamos para hacer la salida de nuestra red. Aquí podemos notar que en total hay 22 clases combinadas entre todas las imágenes. Por lo tanto, nuestra red neuronal constará con 22 salidas distintas. Claro que estas clases las tuvimos que binarizar para hacer un arreglo entre 0 y 1, donde el 1 será puesto en donde esté la clase determinada. Luego, en base al nombre de la imagen, extrajimos las fotos y guardamos en imágenes la foto de entrenamiento y en imagen T la foto de testeo. Luego para el preprocesado no hicimos mucho, la verdad, hicimos una normalización y luego dividimos la data en el conjunto de entrenamiento y en el conjunto de validación. Bueno, lo que es nuestro modelo fue la parte más desafiante de esta experiencia, la verdad,
Primero intentamos hacer un modelo normal, no funcionó, así que nos decidimos por utilizar Transfer Learning. Con respecto a esto, nosotros intentamos utilizar ResNet, BGG19, Inception V3 y Exception. Entre estas cuatro nos quedamos con Exception porque fue la que mejor dio resultados, así que ese van a ser el modelo que van a ver. Ocupamos como modelo base el Exception con un input shape de 128 y 123 que son el procesado de la imagen. Luego lo conectamos a una capa feedforward con dos capas densas con activación relo y con un dropout de 0.25 de ratio. Y por último una capa de salida que es una capa densa con 22 salidas como dije anteriormente y función de activación softmax. Para las métricas ocupamos la categorical cross entropy. De optimizador ocupamos Adam y nuestra métrica principal fue la precisión. Si ploteamos el modelo, aquí pueden ver la red bastante profunda, la verdad, con alguna skip connection. Y por último podemos ver nuestra pequeña red feedforward al final. Aquí ocupamos un callback que va a terminar prematuramente el entrenamiento de la red cuando llegue a un umbral de 0.5, o sea, cuando supere el umbral de 0.5, ya que dado a experimentos anteriores, notamos que el 0.5 es lo más que podría aspirar este tipo de red y el que da el mejor resultado. Por eso se decidió hacerlo así. Entonces, para el entrenamiento utilizamos 50 epochs y nuestro callback y empezó el entrenamiento. Acá podemos notar que duró 31 epochs el entrenamiento con una precisión del conjunto de validación de un 0.5. Si ploteamos esto, podemos notar que, bueno, se nota overfit, pero esto se puede ver a que las clases, o sea, la foto, el conjunto de datos que teníamos no era balanceado. De hecho, creo que la superclase 1 tenía mucho más datos que la combinación con la superclase 3, creo. Entonces eso ya podía llevar a problemas. Y como nosotros no tratamos mucho lo que fue el procesamiento, en lo que era Data Augmentation, no llevó a estos errores. Sin embargo, podemos ver que en primera instancia y por lo bajo nos puede dar un F-score de 0.43, que fue la base de lo que finalmente obtuvimos. Aquí si vemos la matriz de confusión podemos notar que por lo menos hay datos que sí los categoriza bien, sin embargo igual podemos ver una tendencia a no generalizar obviamente. Y para lo que es predicción ocupamos nuestro modelo, predecimos con el test de imágenes normalizado. Luego aquí se hizo una interpretación ya que nuestro test va a estar en formato binario. Entonces tenemos que interpretarlo y volver al formato estándar que es el escrito. Y aquí podemos ver lo que nos dio. Para luego ocupar la función getCSV para tener submit y subir finalmente el archivo. Bueno, finalmente, dicho esto, podemos ver que nos dio 0.57, un score bastante elevado. Y la verdad estamos orgullosos como grupo ya que empezamos con un score de 0.03 que nosotros encontramos que era malísimo. Pero por lo menos se superó, nos gustó mucho el desafío y agradecemos a nuestros compañeros que disertaron el día viernes, ya que así nos dieron mucha más idea de cómo poder mejorar esto. Muchas gracias.